examen de conciencia como cuerpo de Cristo. ¿Qué estamos haciendo con los recursos que Dios nos dio? ¿Qué estamos haciendo con la obra que Dios nos dio? ¿Y con qué corazón, con qué intención la estamos haciendo? Porque esa obra podrá parecer grande en nuestras manos, pero con la intención del corazón, y si no es la voluntad perfecta de Dios, si no es la voluntad de Dios, posiblemente cuando tú presentes eso, será madera, será heno o será hojarasca. Hoy es un llamado a la conciencia, porque gloria al Señor por el arrebatamiento, Señor por la vivificación de los cuerpos, gloria al Señor por la plenitud de los gentiles. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Yo hablo en lenguas, interpreto, profetizo, voy para arriba, pero cuando llego arriba no tengo nada. ¿Qué me sirvió a mí aquí sentarme, calentar banca y hablar en lengua todas las noches? Y hablo en lengua, profetizo y veo visiones y veo tantas cosas, pero no me levanto a hacer nada por mi prójimo. No me levanto a hacer nada por la obra del Señor. Y soy tacaño para la obra del Señor. No le doy nada a nadie. Hoy es un examen de conciencia. Porque, hermano, usted va a tener que pararse firme delante del que tiene los ojos como llamas de fuego. Usted no podrá mentir delante de esos ojos. Si esta enseñanza, eventos del porvenir, no incluye el Tribunal de Cristo detallado, preciso y conciso, yo le estaría quitando a usted una de las cosas más importantes a considerar. Porque así de importante que es el arrebatamiento de la iglesia, así de importante es saber. Este juicio usted no lo puede confundir con ningún otro juicio. Y mejor que hoy nos concentramos en esto, porque vamos a tener preparado como el Dios hombre, el Cordero de Dios, sobre sus pies entrarían a la santa ciudad, ahora como el Dios hombre, como el hombre, como el Cordero de Dios. Ese es un Dios que, así como nos entregó este libro hermoso donde está registrado su palabra, el plan de salvación y su amor, así como todo lo registró de manera perfecta, preciosa y divina, también es el mismo Dios y Padre que no escatima en hacer registro individualmente de cada una de las criaturas, de cada uno de los del pueblo de Israel y de cada uno de los del cuerpo de Cristo. No le quepa la menor duda que si hay algo que Dios sabe hacer, es hacer registro de cada una de las cosas. Eso nos lleva a nosotros a tener en cuenta de que aún siendo nosotros lavados y comprados por la sangre de Cristo, nosotros no somos salvos por obras, pero tenemos que estar muy atentos a las obras que hacemos. El carácter de la obra, no solamente en el tribunal de Cristo se va a tomar en cuenta la obra en sí, sino el carácter de la obra. ¿Qué quiere decir con carácter, hermano? Quiero decir, ¿con qué intención? ¿Cuál era la intención que había en el corazón de cada uno de nosotros cuando pensamos estar haciendo la obra de Dios? Porque habemos muchas personas, y tengo que contarme, que muchas veces creemos estar haciendo la obra de Dios, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios, y eso es delicado. ¿Por qué esto es necesario de aclarar, hermanos? Si nosotros vamos a hacer hoy un recorrido entre dos pasajes en primera carta a los Corintios, vamos a estar moviéndonos entre primera carta a Corintios capítulo 3 y primera carta a Corintios capítulo 15. Vamos a que el Espíritu Santo nos permita no solamente presentar un fundamento en cuanto al tribunal de Cristo, que siempre el Señor nos está permitiendo ampliar, y aunque ustedes hayan escuchado algunas enseñanzas en relación a la resurrección de los muertos que hemos estado compartiendo, por la gracia del Señor, siempre hay algo nuevo, siempre hay una gracia nueva, siempre hay una entrega nueva por parte del Espíritu Santo, y cada vez se van afianzando más cada una de estas cosas en nuestros corazones, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, es cierto que la salvación no es por obras, pero estamos llamados para buenas obras, y esas obras van a ser tomadas en cuenta. ¿Cuál es la necesidad de que esta enseñanza se aclare dentro de la escatología bíblica y de los eventos del porvenir? Es necesario aclarar esto, enseñar exhaustivamente el tribunal de Cristo y todo lo que venga, incluyendo arrebatamiento y de todo lo que hemos venido hablando. La semana pasada hablamos un poco más de arrebatamiento. Ustedes recuerdan que hablamos
pusimos como un ancla a los mártires, haciendo un reto retórico al pueblo de Dios, de que esos mártires no murieron en vano, no son dignos de conmiseración o lástima. Esos mártires murieron porque no solamente creyeron, esos mártires lo vieron, los apóstoles lo vieron, y por eso podían estar en un coliseo romano cantando himnos, sabiendo a dónde partirían, sabiendo cuál era su recompensa, los verdaderos mártires. Hermanos, el tribunal de Cristo es necesario enseñarlo porque se confunden los juicios de Dios. Hoy nos hubiese gustado presentar un video, pero no lo pudimos enviar a tiempo, donde hacemos un paralelo, unas imágenes que tenemos por ahí que las utilizamos para ilustración de los diferentes juicios. Si usted no tiene una claridad de que tenemos un Dios de orden que hace maravillas, sí, pero que es un Dios ordenado, usted va a confundir todos los juicios de Dios. Usted va a confundir el tribunal de Cristo. Es un juicio que, aunque dentro de él y sus criterios se habla de un fuego, un tipo de juicio, no es un juicio para condenar. No es un juicio para condenar. Una vez el cuerpo de Cristo se ha arrebatado y transformado, sorbida la muerte en victoria, dice el apóstol Pablo, donde está, oh muerte, tu aguijón, donde está, sepulcro, tu victoria, sorbida la muerte en victoria, el cántico del apóstol Pablo, no hay retroceso. Entonces, si las personas piensan que aún como cristianos vamos a pasar un juicio, como hijos de Dios, lavados y comprados por la sangre de Cristo, y que en ese juicio, presentado delante del Señor, las consideraciones que se tengan en ese juicio, si las personas no están claras que en ese juicio usted no va a ser lanzado al lago de fuego, después de ese juicio, usted va a confundir muchas cosas. Por esa razón, muchas personas a lo largo de los años, cuando enseñan acerca de estas cosas, se confunden, porque, por ejemplo, amados hermanos, cuando se habla, por darle un pequeño ejemplo nada más, cuando se habla, por ejemplo, en las parábolas, ¿cómo es necesario esto? Porque ustedes saben que mi enseñanza es escatológica, pero es apologética, en defensa. Yo le quiero dejar a usted las preguntas respondidas. Por eso quizás, le doy gloria al Señor que a veces no hay preguntas. Porque dentro de lo que yo expongo, trato de ya presentarle diluido preguntas que se hacen. Un ejemplo. En Mateo 24, capítulos 50 y 51, vendrá el Señor de aquel siervo. Esto es una parábola. Esta es la parábola, del siervo malo, sí. Vendrá el Señor de aquel siervo aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y castigará puramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto aquí se está hablando de un juicio donde después del juicio algunos serán lanzados y allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? También en la parábola de las 10 vírgenes, al final de la parábola de las 10 vírgenes, en el versículo 11, Mateo 25, 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Da la impresión de que esto es un juicio donde los cristianos, los hijos de Dios, los lavados y comprados por la sangre de Cristo, después de presentarse delante del Señor, pareciera que aquí, amados hermanos, usted está delante de ese juicio y usted va a ser lanzado al lago de fuego, o va a ser lanzado al infierno, o va a ser lanzado donde será el lloro y el crujir de dientes. Se da cuenta porque es necesario que esta enseñanza del tribunal de Cristo se aclare, porque la mayoría, por no decir el 80% de los cristianos, tenían pensado de que ahí se estaba hablando de la iglesia. Ustedes recuerdan con qué comenzamos aquí esta serie, Mateo 24 y 25. Ahora ven la necesidad,
Mateo 24 y Mateo 25 no está hablándole a la iglesia. Mateo 24 es Apocalipsis en alegoría y Apocalipsis es literal. Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, un cuadro parabólico en el que será juzgada la nación de Israel, y la parábola de los talentos, los criterios de dicha parábola. Y el otro juicio que se refleja en Mateo 25, del 31 en adelante, tiene relación con el gran juicio del trono blanco. Todo de manera perfecta. Por eso nosotros tuvimos que comenzar con enseñar realmente Mateo 24, Mateo 25 en contexto. ¿Cuántas clases nos tomamos en Mateo 24 y 25? Tres. Pero ¿qué ocurre si yo no hubiese comenzado con Mateo 24 y Mateo 25 exegéticamente? ¿Cómo yo desenlazo este sancocho? ¿Cómo yo suelto este nudo? Si yo ahora tendría que enseñarle el tribunal de Cristo, que es un juicio para galardones, perderlos o ganarlos, pero no condenatorio. ¿Cómo yo desenlazo ese trompo? ¿Cómo yo desenlazo ese nudo? ¿Cómo yo bailo ese trompo en una uña? Si yo no le enseñé que Mateo 24 y Mateo 25, lo que el Señor está registrando allí, no lo está dirigiendo a la iglesia. Número uno, la iglesia era un misterio. El Señor no estaría revelando directamente en un periodo que todavía no era el correcto, la revelación de que Él venía también por los gentiles, por usted y por mí. Usted puede ver por qué la necesidad de Mateo 24 y Mateo 25. En Mateo 25, para ponerles todos los ejemplos que han causado confusión. En Mateo 25, versículos 28 en adelante, cuando ya está terminando la parábola, dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Bueno, aquí podríamos decir, aquí se puede que se esté hablando de quitar galardones o dar galardones, porque suena casi lo mismo. Dando algo a un siervo que no administró bien sus talentos. Pero tendríamos que excluir el versículo siguiente, que es el último versículo de la parábola, que es el 30. El versículo 30 dice: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lastimosamente, hermanos, en cada uno de estos ejemplos que yo le he dado, la iglesia se ha ubicado en ese lugar. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros como cristianos pensábamos que en ese juicio donde el Señor podría juzgar, porque mire, hay gente que trata de enseñar del tribunal de Cristo, no se lo niego. ¿Cómo no van a tratar de enseñar del tribunal de Cristo si Pablo ampliamente y por muchas formas habla del tribunal de Cristo? Entonces las personas empezaban a buscar, ¿qué es esto del tribunal de Cristo? Entonces se daban cuenta de que el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, obviamente está hablando de galardones. Y la iglesia que decía: gloria a Dios, habrá galardones, Jesús mismo habla de galardones. Mateo capítulo 5, gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos. Apocalipsis al final dice: mi galardón viene conmigo. ¿Quién puede dejar de enseñar de galardones si están los galardones por todos lados? El problema era no tener una clara concepción, claridad, postura doctrinal, teológica, bíblica, exegética de Mateo 24, Mateo 25. Cada vez que usted ve lloro y crujir de dientes, no se trata de la iglesia, no se trata de ningún juicio suyo ni mío. Ahora dije, wow, por eso se necesitaba aclarar todas esas cosas que ninguno de estos pasajes previamente leído. Mateo 24, 50, 51, Mateo 25, 12, 13, Mateo 25, 45 y 46. Nada de eso tiene que ver con la iglesia. Aquí las confusiones. Cuando uno aclara estas cosas, uno verdaderamente consigue tener paz. Cada vez que usted vea en la Biblia
allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, no se meta allí. No se meta allí. Eso no es suyo. Eso no tiene que ver con usted. El juicio o tribunal por el que nosotros pasaremos, atravesaremos, en el original se dice bema, B larga, doble M, bema. En el latín es criterium. Es un juicio donde las personas estaremos de pie. ¿Por qué estaremos de pie, hermano? Porque es un juicio donde nosotros tendremos una dignidad como hijos. Aún así, teniendo nosotros una dignidad de hijos en el tribunal de Cristo, la Biblia dice que como presbiterio celestial, nosotros cuando estemos delante del trono del Señor, pondremos nuestras coronas delante de Él, reconociendo que toda gloria y toda honra solamente la merece el Señor. En ese tribunal, nosotros por nuestra propia cuenta nos postraremos delante del Cordero y pondremos nuestras coronas, ya habiendo recibido un tribunal, pondremos nuestras coronas delante de Él. Esas coronas son porque se recibió primero un tribunal, se entregaron galardones y aún con galardones, viendo la hermosura de nuestro Señor, viendo la hermosura del que está sentado en el trono. Los apóstoles, los mártires, usted y yo reconoceremos que todo eso que vamos a recibir, incluyendo la glorificación de los cuerpos semejantes al de Cristo, no nos los merecemos. Fue un regalo de gracia, cortesía de la sangre del Cordero, del Verbo de Dios que se encarnó, el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero será por nuestra cuenta. La tierra, cuando se habla de que toda rodilla se doblará, es una orden y es algo que ninguno de los habitantes de la tierra van a poder evitar. Sus rodillas se van a doblar, hermanos. En la perucía de Apocalipsis 19, ninguna rodilla podrá quedarse de pie. Todas se doblarán. Así como Daniel en el Idequei, en Daniel capítulo 10. No resistió. Así como Juan en la isla de Pasmos, Apocalipsis capítulo 1, no pudo resistir, se desvaneció. Nadie podrá resistir la presencia del que está sentado en el caballo y viene a justicia como en llama de fuego, como lo dice el apóstol Pablo. Estas cosas hay que tenerlas claras y diferenciarlas. Nosotros en el tribunal de Cristo, una tribuna para recibir galardones, también vamos a ver que hay pérdida de galardones. Dentro de los eventos del porvenir, escatología bíblica, este es un tema que necesitaba un trato aparte, consensuado, completamente poniendo los paralelos, poniendo las conclusiones. Por eso lo llevé a Mateo 24, Mateo 25. Algunas personas dirían, ¿por qué nosotros comenzamos por Mateo 25? Algunas personas posiblemente le parecieron tediosas o aburridas. Ahora usted puede ir a las primeras enseñanzas, Mateo 24, Mateo 25, sobre todo la clase 2 y 3. Usted va a ver por qué era necesario aclarar Mateo 24 y Mateo 25. Porque el tema del tribunal de Cristo no es cualquier cosa, hermanos. No es cualquier cosa. Con esta enseñanza usted es tocado y es movido a servirle a Dios. Usted es movido a hacer algo. El cristiano que está sentado y que está cogiendo los mangos bajitos, hermano, usted quiere hacer algo. Usted se quiere activar. Al menos eso debe ser la reacción correcta de aquel que está lleno del Espíritu Santo. Hacer algo, hermano, porque nos vamos a presentar allá y usted quiere llegar con algo. Usted quiere llegar con algo. ¿Con qué se va a presentar usted, hermano, en ese tribunal? Pero quiero ir a los detalles de las diferencias de ese tribunal. Ese tribunal usted va a estar de pie. ¿Por qué es importante aclarar que usted va a estar de pie? Por la dignidad de ser hecho hijo de Dios. Por la dignidad de que en ese momento usted tendrá un cuerpo semejante al de Cristo. Será usted por voluntad propia, usted y yo como presbiterio, después de ser galardonados,
nadie podrá estar de pie y pondremos nuestras coronas delante del que está sentado, como se registra en Apocalipsis capítulo 4. Por la propia adoración que se merece el Cordero Santo, nos postraremos y pondremos nuestras coronas delante del que está sentado. Más adelante aclararemos un poco más el tema de los 24 ancianos, que por años ha sido polémica cuando se trata de algo bastante sencillo en realidad. La gente se mata sacando ahí 12 más 12, 24, y metieron a los de Jacob, metieron a los de Jesús y vamos para adelante, hermano. Y ya soy escatólogo. 24, soy escatólogo. No, hermano, eso no es tan fácil. La dignidad de estar de pie se la quiero sustentar un poco más apunte por favor, en Lucas capítulo 21, palabras de Jesús. Respetando la hilación del pensamiento, usted puede notar que en Lucas capítulo 21, versículos 25, el propio título de la Reina Valera o de cualquiera de sus Biblias, la mía dice la venida del Hijo del Hombre. La suya también, ¿verdad? Ese es el título, ¿verdad? Cuando Jesús habla del Hijo del Hombre, hablando del que vendrá en gloria. Cuando él se mencionaba a sí mismo diciendo el Hijo del Hombre, los fariseos no podían entender que él es el que vendrá en poder y gloria. Lo que se le reveló a Daniel acerca del Hijo del Hombre, hermanos, no era el cordero humilde que llegó a Belén. Cuando usted examina el texto bíblico en Daniel, se da cuenta que el Hijo del Hombre que se le presenta a Daniel es en gloria, es en autoridad, es sentado a la diestra del Padre. Entonces, a pesar de que él se llamó el Hijo del Hombre, ¿por qué se llamó el Hijo del Hombre? Porque él estaba refiriéndose a lo que dijo Daniel. Los fariseos no podían entender, mira, aquí se percibe la ceguera en la cual fueron castigados los judíos, teniendo ellos todo el conocimiento de la ley. Es posible que ellos no pudieran identificar que cuando él mismo, delante de ellos, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, ellos no podían entender que era lo que ya se le había dicho a Daniel. ¿Cuántos saben que el libro de Ezequiel es uno de los libros más complicados de entender? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos han intentado de leer Ezequiel? A ver, siervo Gustavo, ¿verdad que sí? Adonis y Francis, digo los que veo aquí, pues yo nada más veo 4. Así que gloria a Dios por las pantallitas que están hoy aquí. Ustedes saben que el libro de Ezequiel, por lo general, es un profeta bastante complicado de entender. Usted se mete en Ezequiel del 20 para arriba, mi hermano, un problema. Usted dice, wow, ¿esto qué es? ¿Dónde me ubico? Apocalipsis, ¿dónde me meto? ¿Esto qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo se baila? ¿Te tronco en una uña? ¿Cuánto le gustan los códigos? Códigos, vamos a darle un código. ¿Quieren un código para leer Ezequiel? Para comprender Ezequiel de forma sencilla, a pesar de que es uno de los profetas más difíciles de leer y de estudiar, usted tiene que comprender que a Ezequiel es el Hijo del Hombre. Ezequiel es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo. Cuando usted ve a Ezequiel, no vea a Ezequiel en el texto, es Cristo de punta a punta. Su llamado en un carácter de atalaya. Ese celo que reflejó Jesús delante de las autoridades judías, este celo sale de Ezequiel. ¿Sí? Usted no ve ese celo fácilmente en Isaías. En Isaías usted ve el Cristo, el Mesías anunciado, el Cristo sufriente, ¿verdad? En Ezequiel, ese carácter del Señor de atalaya, ese que viraba las mesas en el templo, ese que decía generación de víboras, ese que decía sepulcros blanqueados, ese carácter, ese celo de atalaya es Ezequiel. Amén. O sea, por eso que no es fácil ubicarse en Ezequiel, así con esa autoridad y ese celo. Si usted quiere entender Ezequiel, entienda que el Hijo del Hombre, le llama a Ezequiel el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. A Ezequiel no se le menciona por nombre allí, el Hijo del Hombre.
Usted se va a identificar más fácil y va a entender mucho más el libro de Ezequiel. Cuando el Señor hablaba del Hijo del Hombre, estaba hablando de su venida en gloria, hermano. La venida en gloria que no vieron los fariseos de la época. Cuando usted ve en Lucas 21, 25, el mismo título, la venida del Hijo del Hombre, usted tiene que ubicarse en Apocalipsis. ¿Ok? Todo lo que usted va a ver aquí, no lo voy a leer todo, usted va a ver aquí desde el 25. Usted puede leerlo en su casa. Todo lo que usted va a leer aquí es apocalíptico. El 27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, gran gloria. ¿Por qué la referencia te manda a Daniel 7:13? Ahí está. Automáticamente la misma concordancia te manda a Daniel 7:13, que es donde Daniel habla del Hijo del Hombre. Todo lo que usted ve aquí es tribulación y gran tribulación. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, esto se le está diciendo a la nación de Israel, que cuando vean todas las cosas que van a ocurrir, principalmente de a partir de la mitad de la tribulación en adelante, ellos tienen que saber que está cerca. Aunque usted y yo no estaremos en ese tiempo, usted tiene que saber que si van a ver hombres comiendo Biblia, leyendo evangelios, cartas, serán los judíos. Los judíos se van a volcar sobre el Nuevo Testamento en la tribulación y gran tribulación. El Antiguo Testamento lo conocen de pe a pa. Después de Apocalipsis 13, donde el velo se les quitará y ellos se den cuenta que fueron engañados, ellos van a sumergirse en el Nuevo Testamento, y todas las cosas que hoy para usted y para mí muchas veces nos tratamos de meter en lugares que no nos correspondía, en estos momentos lo que usted está leyendo y yo estoy leyendo va a ser leído por los judíos que estarán atravesando la gran tribulación, y ellos van a encontrar la dirección que necesitan en ese periodo de tiempo, cuando el velo se les quite, como dice el apóstol Pablo, y entonces van a venir a los evangelios y van a leer todo en relación a aquel que rechazaron sus antepasados. Cuando ellos lean estas cosas, se van a dar cuenta qué hacer en esos momentos. Por eso que es importante en materia de teología, de escatología, ubicarnos. Las primeras veces que yo enseñaba a algunas personas acerca de que Mateo 24 y Mateo 25 no tienen relación con la iglesia, la gente se querían rasgar las vestiduras al mejor estilo de los fariseos, y me querían hacer liberación, hermano. Querían hacer liberación. Pero cada vez que uno va madurando en la enseñanza, usted dice: ahora entiendo. Mucha gente, cuando escucha que las vírgenes no tienen que ver con la iglesia, todavía me quieren agarrar a golpe, hermano. Es de broma, no me quieren agarrar, pero se nota que hay un rechazo porque tú le digas que eso no es como se te enseñó hace 70 y 80 años. Todo lo que usted está leyendo en Lucas capítulo 21 es Apocalipsis, donde la nación de Israel se va a ubicar y se va a encontrar qué hacer en ese tiempo. El versículo 33 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjese lo que dice el versículo 34. Jesús hablando, letra roja si está en Biblia física. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? La perucía. Aquí nos está hablando de arrebatamiento. ¿Por qué, hermano? Porque usted tiene que respetar la dilación del pensamiento. Si Jesús desde el primer momento está hablando de la venida del Hijo del Hombre, perucía, aparición visible, Apocalipsis 19, entonces no separe un versículo acá porque nos gustó para la iglesia y diga: esto es para la iglesia. ¿Me entiendes? Eso es lo delicado de no contar con instrucción bíblica, con enseñanza bíblica, con maestros en nuestras congregaciones. ¿Sí? Dice el versículo 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Qué cosa vendrá como un lazo? Aquel día. Mira el 36, qué hermoso es. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos. Ahora aquí le está hablando a los 12, le está hablando a la iglesia.
Velad pues en todo tiempo, ahora y después, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar como, sentado, acostado. ¿Qué dice el texto? De estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si respetamos la ilación del pensamiento y todo lo que Jesús está diciendo desde el 25 al 35 tiene relación con la parte final de la gran tribulación, ¿por qué razón Jesús tendría aquí que hacer un paréntesis y dejarnos claramente visible que hay una manera de escapar? Hay una forma de escapar. Para nosotros, los que creemos en el Señor, para los apóstoles y mártires, hay un escape. Claro, nosotros sabemos que es la resurrección de los que mueren en Cristo, los que habremos vivido, los que hayan muerto en Cristo, hayan dormido en Cristo, los que hayamos quedado, esos que nosotros somos las primicias de Cristo. Ahora vamos a aclarar de eso si hay tiempo. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. ¿De qué cosas me estás hablando, Jesús? Jesús, ¿de qué cosas puedo escapar? Jesús, por favor, explícame de qué cosas puedo escapar. ¿De qué me estás hablando? No entiendo, Jesús. ¿Hay algo de lo cual escapar? Sí. La respuesta del Señor es: respeta lo que acabo de decir. Toma en cuenta que toda la descripción apocalíptica hay un escape. Hay un escape. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. ¿De cuáles cosas? De las que te acabo de decir. ¿Qué vendrán? Y de estar en pie. ¿Por qué en pie? Porque nosotros tenemos una dignidad de hijos. Nosotros estaremos de pie en un tribunal, el tribunal que se llama Bema, el Bema de Cristo, el tribunal de Cristo, amado hermanos. El apóstol Pablo, dentro de ese tribunal de Cristo, se cuenta como entre los que van a dar cuenta. Como les decía a mis hermanos acá en Panamá, qué bonito va a ser la sorpresa de que usted esté, vamos a suponer que estemos en una especie de fila y usted sepa que delante de usted está el apóstol Pablo. Y yo les daba la recomendación, hermanos, no vaya a saltarse la fila y no le esté pidiendo autógrafos al apóstol Pablo, porque en el cielo no se piden autógrafos. Quédese quieto allí. Amén. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, 10, 11, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. Eso es dar cuentas. Comparezcamos. Es cuando tú voluntariamente vas a dar cuentas de una forma tranquila. Comparezcamos equivale a un informe, como cuando usted le tiene que entregar un informe a un jefe. ¿Sí? Comparecer es como quien tiene que hacer su entrega anual de algún tipo de cuenta, de responsabilidad. Esto es algo que no demanda juicio, que no demanda sentencia. Comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo voy a repetir, siempre lo tengo que repetir. ¿Por qué? Porque van a haber personas que dicen, hermano, aquí está hablando de bueno o malo. No malo. ¿Sí? Entonces sí, debe ser cierto que yo podré irme donde está el lloro y el crujir de dientes. Hermano, hay gente que pareciera que quieren estar en esa condición. Hay gente que pareciera que quiere estar en esa condición de que delante del tribunal de Cristo, cualquier cosa que no esté mal cuadrada en ese informe, hermano, de lo que está en sus libros, entonces tú vas para donde está el lloro y el crujir de dientes, hermano. Ninguno de los textos bíblicos que hablan del lloro y el crujir de dientes para usted, para la iglesia del Señor, no se meta donde usted no tiene que estar. Disfrute de ser hecho hijo de Dios. Usted va a estar en pie delante del Señor. Gócese y alégrese, hermano, de su condición en Cristo. No se meta donde no tiene que estar. Cuando Pablo dice bueno o malo, bueno y malo, en
Segunda de Corintios 5, 10 y 11, sea bueno o sea malo, lo tengo que repetir hasta que se les grabe a todos. El término malo allí en los textos originales es la palabra philo. Creo que varios ya se la saben de memoria. Philo significa, traduce en su etimología lo útil o lo inútil que fuimos con lo que el Señor nos entregó. Llámese dones, llámese talentos, llámese ministerios, llámese responsabilidades o tareas, llámese familia. Por todo eso daremos cuentas al Señor, porque se va a tomar en cuenta a partir de que nosotros venimos a Cristo en adelante. Viniste a Cristo en adelante, eso es lo que se va a tomar en cuenta en ese tribunal. La palabra allí es philo. Anótelo para que usted enseñe esto con veracidad teológica. Y usted tiene que saber cuáles son los términos para lo malo, para pecado o pecaminosidad. Lo repito de nuevo, yo sé que ya lo he dicho. Los términos para pecado o pecaminosidad, de lo cual Pablo no está hablando en 2 de Corintios 5:10. Lo que Pablo está hablando en 2 de Corintios 5:10 no es en cuanto a pecado, pecaminosidad. En ese malo no están los términos caco y ponera. Caco y ponera. Esos dos términos se encuentran en diferentes partes de la Biblia, caco y ponera. Cada vez que la palabra de Dios está hablando de pecado, pecaminosidad, todos esos términos están en toda la Biblia, caco y ponera, en los originales. Pero aquí, en esta parte de la Biblia, cuando Pablo está hablando de tribunal, está hablando de philo, que no traduce igual, traduce útil o traduce inútil. Tener la diferencia, porque la confusión está en los juicios. La confusión está en los juicios. Hay personas que piensan que aún siendo arrebatados, aún siendo transformados en un abrir y cerrar de ojos, la glorificación, la vivificación, estemos delante del trono del Señor. Hay gente que piensa que estando delante del trono del Señor, porque sí se le enseñó acerca del tribunal. Algunos se han escuchado acerca del tribunal de Cristo. Piensan que de allá, usted se imagina ese clavado desde el tercer cielo hasta el Seol. Yo no me imagino ese clavado, cuántos puntos tendría en una olimpiada. Son clavados desde el tercer cielo hasta el Seol, imagínate tú. No hay mexicano que rompa ese récord. No, hermano, cuando estemos allá, no va a haber clavados desde el tercer cielo hasta el Seol. No. Esa transformación es irrevocable. Sorbida la muerte en victoria, hermano. No hay vuelta atrás. Esto corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad. No hay tal cosa que el Señor le diga a usted, bueno, usted no hizo bien con lo que usted se le dio, su ministerio, sus dones, venga acá, tenga acá ese cuerpo glorificado. Usted no va a estar aquí en el tercer cielo, váyase allá y tírese, porque usted va clavadito hasta el Seol, hasta que se acabe la gran tribulación. No. ¿Qué va a pasar si tú entregas algo que no pasa la prueba? Lo que va a pasar es que si tú hiciste una obra, que esa obra pudo ser una obra, pero no era la voluntad de Dios. Lo que va a pasar es que ese fuego delante de Cristo, que es la luz, pasará la prueba, el escrutinio. ¿Quién podrá engañar al que está sentado en el trono con llamas de fuego? ¿Quién podrá engañar al que fue tu abogado? Los abogados le saben todos los recovecos a sus defendidos. El defendido que no le cuenta toda la verdad al abogado está en problemas. El abogado, para poder defenderte, tú tienes que decirle la verdad, porque si no, no te puede defender. No, que yo soy inocente. El abogado te va a parquear así. No, háblame claro aquí. Vamos a hablar claro, porque si no, aquí yo no camino contigo. O sea, tú no le puedes mentir a tu abogado. En este caso, nuestro Señor no va a necesitar de sacarnos la verdad, hermano. Porque cuando la Biblia dice que esto corruptible se viste de incorrupción, también tiene que ver que es un cuerpo imposible de pecar. No solamente no verá corrupción, es decir, un cuerpo inmortal. También tiene que ver con la no capacidad de pecar, porque nosotros seremos, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. ¿Sí? Nosotros vamos a administrar por la eternidad los asuntos del Señor. Dígale amén a eso. Este tribunal no es para condenación, hermano.
No hay clavados del tercer cielo hasta el Seol. Ahora, para que usted tenga claridad de esto, tenemos que examinar un pasaje con mucho cuidado. Fíjese conmigo a 1 Corintios capítulo 3 y por favor tenga a mano algo para poner marquitas y marquitas por aquí, marquitas por allá. Lo que les gusta estudiar la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 3, tomando en cuenta la hilación del pensamiento, el apóstol Pablo viene dando azote, hermano, viene dando correa, esas partes de Pablo que me encantan, correa en mano. Fíjese cómo arranca para darle un poco de contexto, 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Voy a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Usted predica esto hoy en su iglesia, hermano, y usted no vuelve más. Usted lo invita, pero no vuelve más. Usted le diga carnales a alguien en una iglesia, no vuelve más. Ya, ni los pastores se atreven a decirle carnales a las ovejas, porque después bajan los diezmos y la ofrenda y después se les afecta. No, hermano, Pablo viene duro. ¿Por qué Pablo viene duro aquí? Porque hay división en la iglesia. Usted se da cuenta en el versículo 5, que pues es Pablo y que pues Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Cada obra que tú vas a presentar en el tribunal de Cristo, hermanos, es según lo que Dios te dio a ti, no lo que Dios le dio al pastor, no lo que Dios le dio al líder, no lo que Dios le dio a tu mentor. No. Por eso es que en el tribunal de Cristo usted tiene que preocuparse. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Imagínate tú delante del tribunal de Cristo y a ver ahí, ¿usted qué hizo? ¿Qué hizo usted? No, es que Señor Jesucristo, yo no me perdí ni un culto. ¿Pero qué hiciste? Pero yo estaba en todos los cultos de oración, yo estaba ahí. Pero ¿qué más hiciste con lo que te di? Pero es que yo no sabía que yo tenía algo. Pero es que tú no saliste a la calle a ver qué tú tenías. ¿Cómo tú vas a saber si tú no has salido? Estás calentando banca y estás comiendo banca y está poca gente por ahí dándose galardones, haciendo la obra del Señor y tú no estás. Pero yo estaba ahí, hermano. Yo asistí a los Zoom. Yo le voy a pedir al Señor que le tome en cuenta a la gente que no prende cámara en el tribunal de Cristo. ¡Ay, Señor, Padre de la hostia, Padre Santo! Padre, tómale en cuenta a esos que no prenden cámara. ¡Ay! Mentira, Señor, no le tomes en cuenta eso, Señor, ese era Padre, no de eso. Ya, la sentencia, tranquilo, no se preocupe, no se lo van a tomar en cuenta, porque no prenden cámara. Bien, Pablo está aquí viendo que habían una división, hombres y mujeres que le servían a Dios con todo su corazón. Pero en el contexto usted tiene que darse cuenta de que aquí, en lo que vamos a concluir en este texto, en este capítulo 3, usted tiene que saber que se trata de que Pablo les va a persuadir a los corintios que trabajen para el Señor. Que les va a decir a ellos, dejen las divisiones, dejen las carnalidades. Suelten eso de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, hagan la obra del Señor. Lo que Pablo les está diciendo a ellos en pocas palabras es, suelten las divisiones. Olvídense eso que yo soy de fulano, yo soy de mengano. Igual que está pasando ahora, no, tú no puedes predicar en mi iglesia porque tienes que ser de las asambleas de Dios. Si tú no tienes la credencial de las asambleas de Dios y la credencial de las iglesias de Dios y la credencial de la cuadrangular, si usted no tiene la credencial, hermano, y la santa credencial, así, aleluya, gloria a Dios, la credencial, la santa credencial, porque sin credencial yo no predico. Le van a dar cuentas a Dios, porque tú has vuelto una mafia. ¿Sí? De eso se da cuenta en el cielo. Para que sepa, Pablo les está diciendo, dejen la división. Hoy también hay que decirle al pueblo de Dios, dejen la división. Dejen la división. Dejen de estar haciendo acepción de personas. Porque lo que está hablando Pablo aquí, vamos a terminar ahora que eso se va a tomar en cuenta en el tribunal de Cristo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Pablo está hablando de obras. Versículo 8, 1 Corintios 3:8. Desde el 7. Así que ni el que planta obras, aquí hay que hacer. ¿Qué está haciendo el que planta? Sembrando, ¿verdad? El que planta siembra.
¿Y qué es lo que va a hacer el que siembra? Va a cosechar. Si sembró, pero si no sembraste no vas a cosechar. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Sí? Eso también significa que si tú plantaste, no esperes que eso que hiciste, tú creas que eso va a tener un gran galardón. Porque es Dios el que va a determinar si eso que tú plantaste representa lo que Él te mandó a hacer. El Señor le dijo a Samuel que se complace Jehová en obedecer a su palabra y en su temor que la grosura de muchos carneros y los muchos sacrificios. Tú le puedes presentar muchas obras, como le pasó a Saúl. ¿Qué le sirvieron los sacrificios si Dios le dijo a él, no hagas eso, y él lo hizo de todas maneras? ¿Qué le hubiese pasado a David si construye el templo? Porque David quería construir el templo. Si le hubiese construido un gran templo a Dios, ¿no sería una obra para Dios? Sí. Pero Dios le dijo a él que no era él, era su hijo. Las manos tuyas están manchadas de sangre. El apóstol Pablo fue detenido, interceptado 2 veces por el Espíritu Santo para ir a otro lugar. Pablo iba a predicar. Dice la palabra que él iba a predicar a esos lugares y el Espíritu Santo 2 veces lo desvía. ¿Saben lo del varón macedonio, verdad? 2 veces, hermanos. Si Pablo hubiese ido a predicar, a llevar, Pablo no estaba perdiendo el tiempo. Pablo era un plantador de iglesia. Pablo ponía ancianos. Pablo hacía la obra completa. Cuando Pablo salía de una área, todo estaba pero montado, hermano. Ahí habían ancianos, diáconos, y todo estaba montadísimo. Pablo no dejaba las cosas de que mangaporón. Cuando Pablo plantaba la iglesia era completo. Y Pablo iba en la obra del Señor, pero la voluntad de Dios no estaba allá, sino hacia donde el Espíritu Santo lo desvió. Allá estaba la obra, pero en el otro lugar estaba la voluntad de Dios. Así tenemos que tomar en cuenta esto del tribunal de Cristo. Versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá, subraye, su recompensa conforme a su labor. Desde aquí, usted tiene que tomar en cuenta que desde este punto, Pablo va a hablar acerca del tribunal de Cristo, de un lugar donde se va a recibir recompensa. Ese tribunal de Cristo es donde Pablo dijo en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos en el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Desde el versículo 9, usted se hace cuenta de que esta división, esta situación interna de los corintios, tiene que ver, o fue el motivo de que Pablo les exhortara, hermanos, tengan cuidado con lo que están haciendo, tengan cuidado con las divisiones, tengan cuidado con permanecer siendo niños espirituales. El versículo 2 de 1 de Corintios 3 dice, os di a beber leche y no vianda, porque erais capaces, ni sois capaces todavía. Usted sabe lo que duele tener que llegar a un lugar y usted siente por el Espíritu Santo que esa iglesia no está lista para ese mensaje. Sabe que en más de una ocasión no ha sido nada negativo ni nada por el enemigo, ni el diablo, ni nada. Hay muchas ocasiones donde las puertas pudieron estar abiertas para las enseñanzas que el Señor nos ha permitido preparar para el cuerpo de Cristo. Pero usted sabe, hermanos, que algunas de esas puertas no se abren porque esas congregaciones no están listas para esta vianda, porque los odres se rompen y no es el diablo. Y no es el diablo. Qué triste cuando el Espíritu Santo prácticamente te cancela la obra en un lugar porque ese pueblo no está listo para esa vianda. El apóstol Pablo, dentro de la exhortación, donde hay que tener en cuenta todas estas cosas porque estas serán tomadas en el tribunal de Cristo. Hermanos, tenemos que salir de la leche espiritual. Tenemos que salir, hermanos, de ser niños en la fe. En este tipo de enseñanza, esmérese, apunte, repase. Es muy rara vez que a los hermanos Gustavo y Aicha Lazo yo no les envíe las enseñanzas editadas y grabadas. ¿Cierto o no es cierto, varón?
y se las mandan a la gente. Posiblemente habrá un porcentaje de personas que la ven y la repasan. Pero hermano, todas estas cosas tenganlo presente, que eso se va a dar, de eso van a tomarse en cuenta, porque el contexto de todo lo que venimos compartiendo es donde el apóstol Pablo va a aterrizar. Repito, 1 Corintios 3:9. Esto hoy se llama enseñanza expositiva. ¿Qué significa? Que hay ciertas enseñanzas donde uno va versículo por versículo exponiendo. Esto es una enseñanza que se llama expositiva. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí comienza a ponerse la cosa mucho más interesante. Versículo 10, Pablo comienza a hablar más puntualmente de los criterios del tribunal de Cristo. De lo que Pablo va a hablar aquí, hermano, no se trata del que no salga bien parado, seguirá el lloro y el crujir de dientes. No. Por eso arrancamos poniendo en claro esos textos sacados de contexto de Mateo 24 y Mateo 25 y muchas partes de la Biblia que hablan del lloro y el crujir de dientes, de clavados desde el tercer cielo hasta el Seol. No. Fíjese lo que dice el 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito, ahí hay un singular, no dice de nosotros, yo, como perito arquitecto, el fundamento, otro singular, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Vamos paso a paso. Pablo aquí se está desligando de responsabilidades. ¿Por qué? Por el contexto. Unos dicen yo soy de Apolo, uno dice yo soy de Pablo, otro soy de Cefa. Es decir, Pablo se estaba curando en salud, porque posiblemente, como a veces pasa en este tiempo, hay idolatría por el hombre. No hay amenes en estas partes no hay amenes aquí. Amén, yo digo el amén. Hermanos, algunos de estas personas, posiblemente lo que Pablo iba a decir aquí, posiblemente esa gente iba a decir, a mí qué me importa lo que diga Pablo. Soy de Cefa, soy de Apolo, ¿qué me interesa lo que diga Pablo? Porque no veían a Pablo como el líder que ellos debieron tener en cuenta como el gran líder, como el gran apóstol portador del fundamento. Por eso Pablo se cura en salud diciendo eso en el versículo 10. Dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Aquí viene el desligar de la responsabilidad, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ustedes se hacen responsables. El fundamento yo lo coloqué. La iglesia de los Corintios fue establecida por el apóstol Pablo. Después le tocó mandar a más gente y a más gente ahí le cayeron como 2 o 3 pastores en el periodo de Pablo. Mira lo que dice aquí en el versículo 11. Que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ya no hay que poner más fundamento, ¿ok? El cual es Jesucristo. Hay mucha gente que quiere estar escribiendo Biblia todavía. Hay gente que quiere poner fundamentos apostólicos. Ya el fundamento está puesto, hermano. Ya no hay más nada que poner. El canon se cerró. Mire lo que va a pasar aquí en el versículo 12. Y si sobre este fundamento, ahora vamos a entrar en materia de tribunal de Cristo en las consideraciones de ese juicio. Es un juicio para dar cuenta según lo útil o lo inútil, no lo olvide. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. ¿Cuál fuego? Vamos a explicarlo ahorita. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Haga una pausa, no sea goloso, no se vaya para el 15 ni el 16. Cójalo con calma, póngame atención, no se la pierda. Apunte. Hermanos, estos 6 elementos que el apóstol Pablo presenta aquí no son casualidad. ¿Sabe que mucha gente cuando lee estos textos no toman en cuenta lo que Pablo viene hablando? Pablo viene hablando de hombres de Dios. Pablo viene hablando de una iglesia dividida, de una iglesia en contienda, de una iglesia que estaba siendo
niña en la fe, no podían soportar alimentos sólidos, tenían idolatría por hombres, eran gentes que querían cosechar lo que ellos no habían sembrado. Querían brillar con luz ajena. Alaba. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Querían brillar con la luz de Apolos, con la luz de Cefas, con la luz de Pablo. No, esta palabra, cuando está hablando de oro, piedras preciosas, plata, madera, heno y hojarasca, pareciera que es como una especie de apéndice, como que eso que hace ahí. A veces la gente, ¿qué es esa palabra? ¿Qué es eso de madera, heno y hojarasca? Hermanos, son los criterios del juicio del tribunal de Cristo. Los primeros tres materiales son materiales que resisten el fuego, hermano. El oro, la plata y la piedra preciosa, escuchen, resisten el fuego. ¿Cuál fuego? Lo que será juzgado en ese tribunal. La obra que será juzgada en ese tribunal. Otra cosa, estos tres primeros materiales, oro, plata, oro, plata y piedras preciosas, en el orden. Oro, plata y piedras tienen una característica. Cuando están sometidas al fuego, se purifican aún más. Los joyeros y los que tratan este tipo de cosas saben que para que esa piedra que sale de una mina o de ese que saca oro de los ríos, hermanos, puede encontrar una gran roca de oro, sí, un peñón de oro, sí. Sí, es donde mi papá hacen eso, mucha gente saca oro de los ríos. Hay gente que se encuentra unos peñones así, hermano, unos rocones así. Pero ¿qué ocurre? Esa roca tiene un valor, sí, pero esa roca no ha sido purificada. La roca de oro hay que meterla en el fuego, que toda la suciedad, la tierra, las impurezas, todo lo que no es el material original, el mineral original, tiene que salir. La única forma de que esas naciones dentro de la roca de oro, la única de que ella salga es el fuego. No hay forma, hermano, de que esa piedra de oro se vuelva pura, de que la plata se vuelva pura, de que la piedra preciosa se vuelva pura, ¿sí? Ese tribunal de Cristo, hermano, nos va a dar a nosotros, escuche, el pulido oficial. El pulido oficial, porque ya recibimos una transformación. Sorbida la muerte en victoria, la plenitud de los gentiles. Esto corruptible se vistió de incorrupción, esto mortal se vistió de inmortalidad. Pero en ese juicio, hermanos, habrá un pulido, así, un pulido final. Dígale gloria a Dios por ese pulido final. Porque allí, hermanos, habrá también vergüenza. Habrá galardones, pero también habrá pérdida de galardones. Los otros tres materiales que aparecen en el texto, amado hermano, obviamente madera, heno y hojarasca, representan materiales que representan obras que no pasarán la prueba en ese juicio. Este versículo, hermano, no es casualidad, el versículo 12. Pablo viene reprendiendo la obra de una iglesia dividida. Nosotros no estamos inventando aquí de que esto es una interpretación personal. No, hermano, no se trata de una interpretación personal, de que es que usted interpreta que ese texto está hablando del tribunal. No, yo no estoy interpretando nada. En el contexto de la iglesia dividida, Pablo está diciendo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Pablo está hablando de la obra según la labor de cada uno. Pablo dice en el versículo 8, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, obra, trabajo, tareas en Dios. Si usted respeta la ilación del pensamiento, y usted se da cuenta que lo que Pablo está presentando en el versículo 12 y 13 es una alegoría con materiales que representan la obra que será tomada en ese juicio, no para condenación.
sino para ver lo útil o lo inútil que fuimos mientras estuvimos en el cuerpo a partir de que venimos a Cristo. ¿Ok? Obviamente, por definición básica, madera, heno y hojarasca van a representar, hermanos, obras. Sí, obras. Obras. Resulta y pasa que esas obras no fueron la voluntad de Dios. En el tribunal de Cristo seremos regidos. Cristo, usted tiene que tratar de estar en paz con todos los hombres, lo dice la palabra de Dios. Usted tiene que tener, si usted tiene alguna diferencia con alguien, usted tiene que hacer la paz con esa persona. Usted tiene que aprender a perdonar. Usted tiene que aprender a pedir perdón, aún usted siendo el ofendido. Lo dice el Señor, deja tu ofrenda en el altar y ve con tu hermano primero, porque a Dios no le importa lo económico, a Dios no le importa los dineros, a Dios no le importa tu ofrenda si tú todavía guardas en tu corazón, porque muchas de esas cosas serán las que van a causar que muchas de las obras que se presenten en el tribunal de Cristo, hermanos, hay personas sirviendo en iglesias, en congregaciones, están haciendo algo para el Señor y lo están haciendo con amargura. Hay gente que están haciendo la obra de Dios en muchas congregaciones a nivel mundial, ¿sí? Porque esto es para el cuerpo de Cristo, nadie lo toma a título personal. Hay gente que está haciendo la obra de Dios y está midiéndose con el hermano de al lado, está midiéndose con el que está más cercano al pastor. Tienen celos, contiendas dentro de la propia iglesia del Señor. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El mismo Pablo está poniéndose en una estatura humilde, sencilla. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hay que tener mucho cuidado con cómo nos conducimos ya habiendo los pies de Cristo, sido dados y comprados por la sangre del Cordero. ¿Con qué corazón yo estoy haciendo esto? Estoy sirviendo aquí realmente porque quiero servirle al Señor. Yo sé que esto que hago aquí bendice a otros. Hasta organizar una plataforma como esta. ¿Con qué corazón? ¿Con qué lo estás haciendo? ¿Con qué intención? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué hay aquí? ¿Con qué motivación tú quieres que el Señor te dé las naciones para conquistar las naciones? El Señor me va a dar las naciones. ¿Con qué intención? ¿Llevar el evangelio? ¿O tenemos sed de prestigio? ¿Con qué intención hay personas que abandonaron su llamamiento pastoral? Y como está de moda los apóstoles, ahora yo me llamo apóstol. ¿Con qué intención tú abandonaste un llamamiento ministerial que Pablo le llama supremo llamamiento? Hermano, ¿con qué intención usted bendice a una iglesia con sus ofrendas? ¿Has honrado verdaderamente la obra del Señor? ¿Has honrado verdaderamente el alimento que Dios te da? ¿Con qué intención no diste? ¿Con qué intención diste? Este tribunal de Cristo es un autoexamen, hermano. Que la madera, heno y hojarasca son cosas que ven nosotros creyendo que la estamos votando en el tribunal de Cristo y de repente resulta que no. De repente resulta que lo que yo pensé que yo hice por 30, 40 y 50 años, lo hice con un corazón que no perdonaba, con un corazón que envidiaba. En el tribunal de Cristo
La madera, el heno y la hojarasca tiene que ver con el carácter y intención del corazón con la que yo hicimos todas las cosas desde que recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Versículo 13, 1 Corintios 3:13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta. Añádale allí Marcos 4:22, palabras de Jesús: porque no hay nada escondido que no haya de ser manifiesto, ni nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Marcos 4:22. Este versículo lo tengo así, no se sale de mi cabeza. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. Salimos del 12, donde se está hablando de materiales que resisten el fuego, los que no resisten el fuego, y ahora en el 13 Pablo cierra el concepto hablando de que esos materiales de los que te acabo de decir se trata de obras. Quiere decir que aquí no se está haciendo una interpretación antojadiza donde nosotros queremos como inventar un tribunal para la iglesia, porque insistimos en que nosotros estaremos en aquel juicio donde habrán clavados hasta el Seol, donde será el lloro y el crujir de dientes si no pase la prueba. No es una interpretación antojadiza, hermano. Esto hay que respetarlo en el contexto. Una iglesia con problemas de división, niños en la fe, estaban haciendo lo que no agrada a Dios. Las obras que hacían, Pablo pudo discernir que muchos de ellos se estaban moviendo en un corazón y en una intención equivocada. Y Pablo les da una ubicación, los ubica. Y por ubicar a estos cristianos de los Corintios nos deja un fundamento que se conoce como el tribunal de Cristo. Pero ¿por qué tengo que hacer estas puntuaciones y estos énfasis? Porque hay personas que creen que esta interpretación de 1 Corintios 3, 10, 16 es como una interpretación personal. No, lejos y muy lejos esté de nosotros de que aquí nosotros estamos dándole una interpretación personal a lo que Pablo viene diciendo según la hilación del pensamiento, según el motivo de la comunicación, según el receptor, la iglesia de los Corintios, según el emisor, el apóstol Pablo. El motivo de la comunicación, una iglesia dividida en contienda y haciendo obras que estaban haciéndose por contienda, por envidia, por divisiones, niños en la fe, faltos de conocimiento. Pablo, respetando nosotros esto, vemos como Pablo viene hablando de siembra y cosecha en el 7, viene hablando de la obra conforme a la labor de cada uno en el 8, y Pablo comienza en el 10 a darnos una alegoría. ¿Sí? Recuerdan Mateo 24, que es todo Apocalipsis. Hay gente que le cuesta digerir que Mateo 24 es Apocalipsis y que Mateo 25, las dos primeras partes, se trata de la nación de Israel en un juicio. Les cuesta. Porque es la forma escritural de Dios. Pablo presenta la situación y alegóricamente del 10 al 15 te alegoriza con elementos que representa el que pasa la prueba del fuego y se purifica aún más, y el que no pasa la prueba del fuego y se consume en ese juicio. ¿De por qué hay este énfasis? Porque no se trata de una interpretación personal. Y Pablo, después de que habla de los elementos que resisten y no, en el 13 dice la obra. ¿Cómo comienza el versículo 13? La obra. Entonces, ¿de qué me estabas hablando, Pablo, en el 12? De obras. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y repite Pablo en el mismo versículo 2 veces, y la obra de cada uno de manera individual, el fuego la probará. Escuche, antes de avanzar en el 14 y que se me escape a mí, el tribunal de Cristo no es un tribunal ni por iglesia, ni por concilio, ni por provincia, ni por país, ni por coberturas. Por eso les pregunté, esta enseñanza me tiene que motivar a mí a moverme, a hacer algo para el Señor. Porque en ese tribunal, ¿sí?,
No van a llegar nadie ahí y que, bueno, venga la gente del apóstol Juan Carlos. Venga la gente del apóstol Gustavo. Bueno, venga, pase acá la gente del apóstol. No. El tribunal de Cristo no va a ser un tribunal por denominación, ni cobertura, ni provincia, ni país, ni nada, hermano. Es individual. Por eso hay que tomar en cuenta lo individual de 2 de Corintios 5:10. Pablo dice y se incluye, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos en el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Cada uno. No hay tribunal por cobertura, ni por iglesia, ni por denominación, ni por grupo de damas, ni por grupo de jóvenes, ni por grupo de cárceles, ni por grupo de hospital, hermano. No. Y eso que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo siendo cristianos, a tu corazón de que tú estés haciendo la obra con la intención correcta, con los motivos correctos. Esta enseñanza es un autoexamen, hermano. ¿Qué estoy haciendo? Es mi motivación. Vamos a aplicarlo a este Zoom. ¿Qué usted hace aquí? ¿Qué usted hace aquí? Yo le hago la pregunta. ¿Usted qué hace aquí? Escuchando la palabra, escuchando la enseñanza. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué lo tiene aquí? ¿Qué lo hace prender la cámara? ¿Qué lo hace venir aquí cada martes? ¿Qué lo hace? Salgamos de aquí. ¿Qué lo hace ir a su iglesia en los cultos? ¿Qué lo hace apoyar a ese líder, a ese hermano, a esa? ¿Por qué no lo has hecho? Cosas que necesitan de tu ayuda. Lo digo siempre en esta enseñanza. Ningún hombre, por más unción que tenga, hermano, puede aparecer aquí Eliseo, puede aparecer aquí el apóstol Pablo, que en este tiempo, sobre todo, ni en su tiempo, nunca pudieron hacer la obra de Dios sin ayuda. Ni siquiera Jesús necesitó el apoyo de 12 hombres comprometidos a la obra de Dios y dispuestos a morir. Usted no necesita un ejército. Usted como líder, como hombre de Dios, necesita gente comprometida. Usted no necesita mucha gente. Usted necesita gente que ame la obra de Dios. Jesús con 12 hizo y le dio la vuelta a la historia. Bueno, esto es delicado, el tribunal de Cristo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 14, el 13 termina diciendo: el fuego la probará. Sabemos que ese fuego no es un fuego condenatorio, es un tipo de fuego, es un juicio, pero no es condenatorio. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si permanece. Pero ¿qué pasa si no permanece la obra? Porque hay que ver el carácter, el corazón, con qué intención lo hiciste. 15. La antítesis. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿De qué, hermano? De galardones. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este texto final, vamos a explicar más cosas, pero esta parte final del versículo 15, 1 Corintios 5:15, aún así como por fuego, si bien él mismo será salvo, te deja claramente escritural, sin especulación, de que este tribunal no es condenatorio. Vas a sufrir pérdidas, vas a recibir recompensas. Si la obra se quema, pérdida de galardones. Hermano, la obra de cada uno, cual sea. ¿Sabe qué significa cuando Pablo dice cual sea? Todo lo que hagas. No se va a cubrir nada más si tú fuiste a la iglesia, te sentaste, apoyaste, fuiste.
acá, fuiste allá, te metiste en un evangelismo, un grupo de damas, te fuiste al ministerio de cárcel, de los hospitales, le hablaste de la palabra a la gente. No. Todo, exactamente todo, hermano. ¿Cuándo te desprendiste de lo que amabas y se lo diste a otra persona? ¿Cuándo dejamos de pensar en nosotros mismos para pensar en el prójimo? ¿Cuándo dedicamos también a hacer el sacerdocio de nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros familiares? Aunque sabemos que no somos profetas en nuestra propia tierra. Pero el ejemplo convence de pecado a mucha gente. Si no, el apóstol Pedro no dijera que con el testimonio de una mujer sujeta a su marido, el apóstol Pedro dice que muchos serían ganados solo con el testimonio de una mujer sujeta a su marido. Con el testimonio de una mujer sujeta a su marido, dice el apóstol Pedro que se ganan almas. Imagínate tú si esto es poderoso y es tremendo, que con el testimonio de una mujer o un hombre que esté sujeto a Cristo, el hombre, la mujer sujeta a su marido y los hijos también, hermano, se gana muchas cosas. Entonces, hermano, el tribunal de Cristo no es tanto, no lo mire tanto en cuanto a la obra que se hace solo en la iglesia. ¿Con qué intención? La intención del corazón. Si hay raíces de amargura, si sabes perdonar, si sabes menguar, si sabes decir, fallé, me equivoqué, disculpe, hermano, deja tu ofrenda en el altar y ve, reconcíliate con tu hermano. Lo que quiero que usted tenga en cuenta que cuando el apóstol Pablo dice que la obra de cada uno, cual sea, el fuego, hermano, la probará. Estoy leyendo 1 Corintios 3:13. Todo es escritural, todo se respeta la ilación del pensamiento, todo se está haciendo aquí exegéticamente, la obra de cada uno individualmente, no por concilio, no por nada de eso. Se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Hermano, el hecho de que el Señor en una área de ese juicio, de ese tribunal, el hecho de que el Señor en ese tribunal reciba pérdida de galardones porque una de las obras que hiciste no pasa la prueba, ¿sí? Eso no significa que vas a perder la glorificación de tu cuerpo, tu plenitud. Eso no significa que tú vas de clavado para el Seol, ni para donde está el lloro y el crujir de dientes. No. Recibes pérdida de galardones. Es posible que el Señor nos va a mostrar lo que íbamos a recibir si esa obra se hubiese hecho con la intención correcta en el corazón. Es posible que el Señor nos presente que esto que me estás presentando, si lo hubieses hecho bajo mi voluntad, y si lo hubieses hecho con el corazón correcto, con la intención correcta, un corazón sano, esto que me estás presentando hubiese tocado esta corona, te hubiese tocado esta orden jerárquica, te hubiese tocado este principado, te hubiese tocado esta diadema, o te hubiese tocado una doble corona. O quién sabe, la Biblia no revela claramente de qué se tratan los galardones. Se habla de coronas, pero no quiere decir que sean coronas literales, aunque sabemos que sí, van a haber coronas literales porque los ancianos la ponen delante del trono. Pero los galardones no se basan enteramente en coronas. Tendremos colecciones de coronas. Así como cuando la gente se gana los Grammy, ya me gané 4 y no sabe dónde ponerlo. No. No es que usted va a tener una corona encima de la otra corona, porque no se trata de puras coronas, no. La Biblia se reserva, porque las cosas reveladas son para nosotros, los hijos de nuestros hijos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Pero la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, es buena. Si Dios habla de que eso que vamos a recibir allí es el pulido final, y tenemos un Dios que es el dueño del oro y de la plata, no crea que esos galardones son cualquier cosa. Estamos hablando del premio que dará Dios. El premio que dará Dios. Redimidos,
previo a las bodas. Cualquier cosa lo que el Señor nos dará. Hermanos, van a haber gente llorando, porque las lágrimas serán enjugadas allá en Apocalipsis 21:4. Y si usted va a llorar, usted va a tener cuerpo. No es un espíritu que va a subir al trono, no, usted es un cuerpo de gloria. Te va a lamentarse de cosas que van a ser quitadas, galardones que van a ser quitados. Porque tú presentarás algo que tú creíste que era una gran obra, hermano. Usted va a llegar allí pensando que la está botando. Y resulta que eso que parecía una gran obra se quema, no pasa la prueba. Resulta que fue delante del Señor, fue madera. Resulta que delante del Señor fue heno. Y hojarasca, que ni siquiera la hojarasca, hermano, ni siquiera llega al fuego, se prende desde lejos. No es el fuego, usted tiene que meter la madera en el fuego. El heno y la hojarasca casi no terminan de llegar a un fuego bien encendido y se queman. Hay cosas que el Señor casi no se las vamos a presentar y ya el Señor las va a desechar desde lejos. O sea, ni siquiera el Señor te va a permitir que tú llegues con eso desde lejos, te las va a decir no. O sea, tú sabes lo que es estar delante del que está sentado en el trono con ojos como llama de fuego y tú juras que la estás botando, que estás llegando con tremenda obra. Y, Señor, aquí yo, el apóstol, tengo 400 iglesias debajo de mi cobertura. Y de salir el Señor te diga, ¿y quién te dijo a ti que tú eres apóstol? De salida, así de salida. No, Señor, pero es que se convirtieron 20,000 personas debajo de mi cobertura de mi ministerio, pero yo no te mandé a hacer eso a ti. Yo te mandé a ti fue para Darién. Yo te mandé a ti fue para Bocas del Toro. Te mandé a ti fue a la India. Te prosperé a ti, te di tantos recursos para que tú se los dieras a los pobres y lo que tú hiciste fue hacer un templo donde cabían tanta gente que después ni tú mismo la podías pastorear. Yo no te mandé a eso a ti. Hace poco predicamos, hermanos, de que la iglesia será puesta a prueba con la prueba del joven rico. Y eso no me lo reveló ni carne ni sangre, hermano. Porque mucha gente va a llegar con cosas. Y yo te doy un ejemplo macro, pero puedo hablar de posibles ejemplos de cosas sencillas que nosotros pudimos hacer y no hicimos. ¿Cuántas personas tenemos a veces vecinos, compañeros, que pudimos nosotros echarle la mano y no le echamos la mano? Tú no sabes a quién tú le pudiste dar la palabra y contarle tu testimonio personal y esa alma se te va a contar allá arriba, hermano, como perla, como oro, como piedra preciosa. El apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses de que ellos son sus coronas, ustedes son mis coronas. Yo me casé con Cristo, ustedes son mis coronas. Hablando de almas rescatadas, hermano. Esta enseñanza por lo general se toma de 5 a 10 clases. Pero por el formato yo tengo que comprimirla porque vamos a avanzar. Pero en esta enseñanza, si yo no te hablo del tribunal de Cristo en los eventos del porvenir, hermano, yo te estoy castrando de una verdad que tú necesitas saber. Porque este juicio no lo puedes confundir con el lloro y el crujir de dientes. Este juicio no lo debes confundir con la parábola de los talentos. La parábola de los talentos representa el juicio. Las vírgenes y los talentos representan los criterios, porque la parábola de los talentos es un juicio por obras de un juicio que se hará en la tierra, hermano, para la nación de Israel. Yo no te podía hablar de eventos del porvenir sin darte un detalle, hermano, desglose de este evento. Así como importante es que yo te enseñe del arrebatamiento de la iglesia, defienda el arrebatamiento, te presente a ti apologética para el arrebatamiento de la iglesia y la defensa de esa doctrina. Yo te voy a acercar, yo te voy a rodear. Hay mucha gente que no cree en el arrebatamiento de la iglesia y yo con las enseñanzas que hemos compartido con ustedes en el amor del Señor los he rodeado.
para la gloria de Dios. Los tengo rodeados, no saben por dónde coger. No saben por dónde coger. La gente no sabía que había tanta munición para defender el arrebatamiento de la iglesia. Hay tanta munición, hermano. Pero así de importante como es el arrebatamiento de la iglesia, lo es el tribunal de Cristo. Porque cuando seamos arrebatados y estemos frente al que tiene los ojos como llama de fuego, hermanos, vamos a tener que presentar algo. Yo les digo a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo y a ustedes, hermanos amados, hoy, a partir de hoy, el Espíritu Santo nos está diciendo, preocupémonos en verdad por lo que hacemos para la obra del Señor. Preocupémonos, hermanos, porque lo que hagamos para el Señor sea para el Señor. Preocupémonos hoy, hermanos, para ser cada día más y más generosos, no solo con la obra del Señor, sino, hermanos, con nuestro prójimo. Todos ustedes conocen cuál es mi postura bíblica, teológica y exegética acerca del tema del diezmo. ¿Sí o no? No hay que recordarlo, aquí nadie se asuste. Tranquilo. No hay problema. Pero, hermano, es que también en la iglesia del Señor hay tacañería. Hay tacañería. Y hay veces que la gente tiene que manipularte, intimidarte, controlarte y agarrarte. Malaquías 3, 8, 10 para poder que tú sueltes, porque no hay manera de que tú sueltes algo, hermano. Entonces hay gente que son prosperados por Dios y lo que hacen es irse de viaje. Lo que hacen es comprarse carro nuevo. No anda bien. Yo doy testimonio personal. Yo tengo un carro por 14 años. 14 años con el mismo carro. ¿Por qué anda en carro pago? Que no le debes a nadie. Porque yo quiero carro nuevo si el mío está bien. Sembrar, invertir en otras cosas para el reino. Hoy es un examen de conciencia como cuerpo de Cristo. ¿Qué estamos haciendo con los recursos que Dios nos dio? ¿Qué estamos haciendo con la obra que Dios nos dio? ¿Y con qué corazón, con qué intención la estamos haciendo? Porque esa obra podrá parecer grande en nuestras manos, pero con la intención del corazón, y si no es la voluntad perfecta de Dios, si no es la voluntad de Dios, posiblemente cuando tú presentes eso, será madera, será heno o será hojarasca. Hoy es un llamado a la conciencia, porque gloria al Señor por el arrebatamiento, Señor por la vivificación de los cuerpos, gloria al Señor por la plenitud de los gentiles. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Yo hablo en lenguas, interpreto, profetizo, voy para arriba, pero cuando llego arriba no tengo nada. ¿Qué me sirvió a mí aquí sentarme, calentar banca y hablar en lengua todas las noches? Y hablo en lengua, profetizo y veo visiones y veo tantas cosas, pero no me levanto a hacer nada por mi prójimo. No me levanto a hacer nada por la obra del Señor. Y soy tacaño para la obra del Señor. No le doy nada a nadie. Hoy es un examen de conciencia. Porque, hermano, usted va a tener que pararse firme delante del que tiene los ojos como llama de fuego. Usted no podrá mentir delante de esos ojos. Si esta enseñanza, Eventos del Porvenir, no incluye el Tribunal de Cristo detallado, preciso y conciso, yo le estaría quitando a usted una de las cosas más importantes a considerar. Porque así de importante que es el arrebatamiento de la iglesia, así de importante es saber. Este juicio usted no lo puede confundir con ningún otro juicio. Y mejor que hoy nos concentramos en este, porque vamos a tener preparado para la otra semana el video que no pudimos traer hoy. Vamos a arreglar. Son videos que a veces yo mismo preparo para ustedes en el amor del Señor, con mucho amor. Pero a veces algunos de estos videos me piden derechos de autor. Así que este video que tratamos de traer hoy me pidió derechos de autor. Así que yo sé cómo hacer allá mi magia y evadir esas cositas. Así que esta enseñanza es muy importante. En Eventos del Porvenir no es solamente meternos en Apocalipsis, entender la bestia, la primera bestia, la segunda bestia. Mire, cuando nosotros hablemos aquí de Apocalipsis, yo no le voy a enseñar a usted versículo por versículo.
yo le voy a dar los códigos de cómo se estudia Apocalipsis. Usted va a ver los códigos y usted mismo se va a meter. Tengo testimonios aquí de hombres que ya recibieron esa enseñanza y dándole esos códigos dijeron: ahora entiendo. Yo no tuve que enseñarle todo, tuve que mostrarle los códigos coyunturales, centrales, finales, y usted mismo después usted va a meterse, se va a zambullir, usted va a comprender todo. Por eso nosotros no nos vamos a complicar con la parte de Apocalipsis. Los eventos del porvenir incluyen esta importante fracción, el tribunal de Cristo, el bemá de Cristo, donde Pablo dice: amado hermano, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Los apóstoles estarán allí. El cuerpo de Cristo estará allí. Este juicio no es para la nación de Israel. La nación de Israel no tiene relación con el tribunal de Cristo. Como lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Muertos en Cristo resucitarán primero. Son los muertos en Cristo. No se preocupe por los libros. Dios no le hace falta recursos. Está el libro de la vida de Israel, el libro del Cordero, el libro de la vida del Cordero, y están los libros de los registros del juicio final. Y eso lo vamos a enseñar la próxima semana. La próxima semana vamos a enseñar ese orden de los juicios, para dedicarle entonces las últimas enseñanzas, las últimas 5 enseñanzas, se las vamos a dedicar enteramente a todos los códigos internos de Apocalipsis, completamente. Pero usted, hermano, y yo necesitábamos entender que el tribunal de Cristo no es un relajo, no es una broma. De Corintios 13:12 no es una interpretación personal. No agarre oro, plata, piedras preciosas, madera, y hojarasca para lo que usted quiera. No. Usted puede predicar lo que usted quiera, pero en el contexto Pablo le está hablando a una iglesia que estaba dividida, estaba haciendo las cosas que no debía hacer, se había olvidado de la doctrina, eran niños espirituales, no se les podía dar vianda. Y tengo que añadir esto si el Espíritu Santo me lo trae a mi mente. Todas las cosas que Pablo está presentando desde el 1 hasta el 10, escudriñela bien. Porque si Pablo colocó esas cosas antes de hablar de los materiales que representan las obras, significa, hermanos, que así como la división entre hermanos será juzgada en ese tribunal y costará pérdidas, ¿sí? Así como estar nosotros diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo, yo soy de Apolo, eso también va, hermano, hoy se está viviendo eso. Pero dentro de las cosas que aquí Pablo señala antes de entrar en el tribunal de Cristo y sus materiales, también habla de aquellas personas que dice el escritor: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Hermano, salgamos de esa inmadurez espiritual. Dámonos, hermanos, eso de que no, eso de la teología, eso no es para mí, hermano. Eso no es conmigo, hermano. La letra mata, pero el espíritu vivifica, hermano. La letra mata. Lo mío es poder y más poder. Está bien, hermano, cada uno ministra con la gracia que se le da. Pero, hermano, dentro de lo que Pablo pone en fila de lo que será considerado, al menos desde el 3:1 al 10, dentro de divisiones, también está mencionando Pablo de hombres y mujeres que no eran capaces de recibir alimento sólido. Esto es delicado. El Señor y el Espíritu Santo están interesados en que tú no te quedes siendo un bebé. Si tú tienes un niño desnutrido en tu casa que no crece y tiene 15 años, pero está de este tamañito y no crece, ¿usted lo lleva al médico? Algo le pasa a ese chiquillo. Va a dar un purgante por si acaso el lombrices, algo que bote eso. Si no, usted lo lleva al hospital. Usted quiere que ese niño crezca, ¿verdad? Normal. El Señor quiere que tú crezcas también. El Señor no quiere que tú seas un niño.
Porque el Espíritu Santo y el apóstol Pablo sabe de que si nosotros no tenemos un crecimiento espiritual que incluye el conocimiento de la palabra de Dios, usted no podrá cumplir con la obra que el Señor le llamó a hacer. Usted no va a poder cumplir, usted no va a poder llegar con la obra que Dios te llamó a hacer. Si tú no te preparas, si tú no estás listo, si tú le tienes pavor a la enseñanza bíblica, si lo tuyo no es la lectura, si lo tuyo no es el estudio, si lo tuyo es demasiado tiempo. No me gusta ese hermano porque ese hermano demora mucho. Sí, claro, yo sé que mucha gente lo que quiere es fuego y poder, que yo te mande desde acá, fuego y poder desde acá, todos los martes, pero no, hermano, yo te voy a mandar palabra de Dios, fundamento. El Señor quiere que tú crezcas, que no seas niño, que puedas recibir vianda. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que seas más sabio? No, para que hagas la obra que Dios te llamó a hacer, porque habrá un día, hermano, que nos presentaremos delante del que tiene los ojos como llama de fuego. Y es necesario que en este tiempo tú tomes en serio los caminos del Señor, la obra del Señor, y con qué corazón haces las cosas que haces para Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te doy gracias por esta noche, por esta enseñanza que hemos podido compartir, Señor. Esperamos, Señor, que esta enseñanza ponga nuestros pies sobre la tierra, pero también sobre la roca que es Cristo. Te pedimos, Señor, que a través de esta enseñanza podamos nosotros reordenar nuestras ideas en cuanto a lo que hacemos para ti, Padre. Es necesario que este fundamento sea colocado, Padre Santo de la Gloria, porque de aquí en adelante todo lo que hagamos para ti, Señor, lo tendremos que mirar con otros ojos, con otra perspectiva, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea bien recibida con amor, con sencillez por parte de mis hermanos. Sé, Señor, que tu palabra no retorna vacía, sino que hace el trabajo por el cual ha sido enviado. Prepara, Señor, las mentes y los corazones para que podamos nosotros seguir avanzando y creciendo en el conocimiento de Cristo, que es tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, siervo. Amén. Tremendo. Aleluya. Gloria al Señor. Sí, los códigos dentro de la palabra. Es necesario que podamos comprender estas cosas tan profundas en la palabra que nos entrega día tras día nuestro amado maestro Juan Carlos Montenegro, y dentro de esos testimonios también puedo testificar, pero no es el momento. Amén, gloria a Dios. Pero mis amados hermanos, vamos a abrir un pequeño espacio. Sé que el tiempo está avanzado, pero vamos a abrir un pequeño espacio para que haga interacción entre el maestro y ustedes. Que cualquier duda que tengan acerca del tema pueden hacerlo, o cualquier aportación también, el espacio está abierto. Adelante, amados hermanos. Amén, gloria a Dios. El mismo de siempre. Amén. Gloria a Dios. Pienso de que no voy a decir que es pregunta, porque si estamos en la clase número 11, simplemente por venir, y si yo llegué a hacer 2 clases atrás y hago preguntas, entonces porque ando fuera de base, ando perdido, entonces pienso que no es pregunta, porque me identifico mucho con el ministerio del hermano, las clases actualizadas, los mensajes actualizados. Estamos, por decirlo, yendo adelante de muchas iglesias, de muchos predicadores. Estamos viendo mucho más allá. No hemos salido de la rutina, porque hoy en día escuchamos mensajes de McDonald's, de KFC, pura comida chatarra, los mismos rudimentos, las mismas aplicaciones, como decía el hermano, de saquear, de sustraer, bueno, cada quien vela por su beneficio. Entonces, este ministerio anda, por decirlo, por fuera de ese círculo. Es un círculo vicioso, ese es un círculo vicioso. Entonces, el que es vicioso le gusta eso, le gusta escuchar esos mensajes almáticos, y que verdaderamente no tienen profundidad, porque no tienen raíz. Son mensajes que le pega el sol, como dice el hermano, 3 TikTok después se olvidó todo y normal. Entonces pienso de que, y por eso voy a decirlo por testimonio, me ha tocado ver esto de lo que estamos hablando, de la discordia en las congregaciones. Lo digo, a mí no me da pena hablar de mi congregación, eso no me da pena, más bien yo
muchas veces cariaba a los hermanos que andaban en esa condición. Y hay líderes, entre los líderes, cabezas que deben ser ejemplo de la congregación, mantienen disensión entre ellos mismos y discordia. Entonces, y el pastor, sabiendo la condición de los hermanos, no interfiere, sino eso como que por encima, compañito, y los hermanos siguen en la administración. Y esos son uno de los principios básicos y fundamentales donde el pueblo de Dios no crece, donde el pueblo de Dios no prospera, por esa corrosión que hay como el hermano tocaba desde la piedra, del oro cuando se encuentra que tiene que ser quemada para limpiarla. Entonces eso es lo que muchas veces obstaculiza el fluir del Espíritu Santo, las manifestaciones de la obra del Espíritu Santo, como hace mucho tiempo, muchos años atrás se daban en las congregaciones. Entonces son uno de los principios que están bloqueando la obra, entorpeciendo la obra del Espíritu Santo. Porque mientras no le demos el espacio al Espíritu Santo, se entorpece la obra, porque nosotros mismos. Entonces pienso de que van a haber sorpresa y sorprendidos en el tribunal de Cristo. Muchos van a ser sorprendidos, como el hermano explicaba hace un momento. Muchos van a llegar con su ego, con su altimaine, van a llegar y van a estar con su arrogancia, su altivez todavía en el tribunal de Cristo que yo tenía, que yo hice, que yo tengo, y no sé por qué. Entonces pienso que lo que nos va a ayudar a nosotros es de mantener y siempre lo digo, nunca lo dejaré de decir, nuestra intimidad y nuestra consagración hacia con Dios. Eso va a permitir que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros a mudar, a dejar, a soltar, porque somos seres humanos, tenemos errores, tenemos debilidades, estamos en esta carne, estamos expensos, pero el Espíritu Santo es la persona fundamental en nuestras vidas. Entonces creo, y soy de muy decirlo, no me da pena decirlo, hace mucho tiempo, cuando me invitaban a predicar, empezaba yo a divagar, y que qué predico, qué busco, qué predico, que a dónde agarro, y me iba a mi batería vieja, desempolvar, a buscar mensajes para predicar, pero no será porque uno estaba metido en un ciclo, estaba metido en ese mundo. Entonces ahora las cosas han sido diferentes porque hemos estado actualizándonos los mensajes de los eventos del porvenir y muchos temas hasta que el hermano ha tocado. Eso me ha ayudado bastante, porque estamos predicando lo actualizado. Y cuando uno lleva esa comida a estos lugares donde no se predica esto, hay impacto. Hay impacto de tal manera que muchos dicen, ¿y ¿de dónde salió? Estos temas, ¿de dónde vienen? Amén. Entonces, pienso de que estamos avanzando en el reino, estamos avanzando para Dios, porque nosotros estamos sirviéndole a Dios, no al hombre. Entonces, una de las cosas que yo hago antes de presentar un mensaje en una congregación, empiezo entonces a decir a qué llegué y a qué no llegué. Y si ellos piensan de que hoy llegue un mensaje de prosperidad, entonces vayan a buscarnos otro lugar, porque eso no es lo que se va a predicar. Amén. Entonces, estamos yendo una vez directo y al hueso, porque la salvación está a la puerta, hermano. Entonces, somos responsables como predicadores de llevar una verdad genuina y no está engañando a nadie, ni lleva tampoco haraganes al cielo. Amén. Si no lleva a gente que padezcan por causa de la cruz, mi hermano. Me gozo. No piensen de que yo converso con el hermano me dice, cuando yo termino, interviene, entra, habla. Eso no es así. Amén. Con mi hermano aquí nos identificamos bastante con este ministerio y siempre estamos para apoyarnos. Amén. Siempre apoyo al hermano en la enseñanza. Me agrada porque estamos en el mismo espíritu. Si fueran el espíritu diferente, yo no estuviera caminando con el hermano, aunque sea detrás de la computadora, caminando con el siervo, siempre compartimos esto. Así que esto es una verdad lo que estamos recibiendo. Y yo en lo personal estoy aprovechando esto al 100%, hermano. Al 100%, y me estoy edificando. Siento que he crecido, que he madurado con estas enseñanzas. Y es lo actual. Y es lo que vamos a nosotros a vivir. Entonces, para lo que viene adelante. Así que un abrazo, mis hermanos. Gocémoslo con el Señor, que estamos pronto a ser arrebatados al reino de los cielos. Amén. Que Dios me los bendiga. Que tengan muy buena noche. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tremendo testimonio del varón. Amén. Gloria a Dios.